El verdadero problema de la doctrina de la unicidad no es el monoteísmo de Dios, sino la incapacidad de explicar la distinción real que la Biblia presenta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quédese hasta el final y conozca la verdad. Entonces, con la doctrina de la unicidad, el problema no es con el monoteísmo, sino el entender mal el texto de Deuteronomio 6.4. ¿Qué afirma Deuteronomio 6.4 con claridad? Afirma dos puntos indiscutibles. Uno, hay un solo Dios verdadero, eso es monoteísmo. Luego indica este texto que Israel debe rendir lealtad exclusiva a Jehová. Eso es lo que demuestra con claridad el texto de Deuteronomio 6.4. Ahora, el problema de esta doctrina unicitaria o antitrinitaria está en cómo se entiende el uno hebreo. En hebreo sería ejat. La palabra hebrea ejat no significa necesariamente un solo sujeto indivisible. Veamos usos claros de la Biblia sobre esta palabra. En Génesis 2.24 declara: los dos serán una sola carne. Habla con la palabra ejat. Dos personas, una unidad. Una sola carne, una unidad. Luego tenemos Éxodo 26.6. Declara: el tabernáculo será uno. Declara ejat. Pero el tabernáculo tenía muchas partes, una estructura. Y aquí es lo que quiero detenerme con este texto de Ezequiel 37.17, donde nos habla: dos varas llegan a ser una ejat. ¿De qué trata el pasaje Ezequiel 37.17? Con el contexto vemos que es una acción simbólica que Dios manda a hacer al profeta Ezequiel. Eso es, dos varas distintas que tipificarán a dos naciones divididos del pueblo de Israel. Uno es por Judá, el otro es por José y Efraín. Estos representan dos reinos separados del pueblo de Israel, como ya hemos mencionado. Pero Dios le ordena al profeta y dice: júntalas la una con la otra para que sean una sola en tu mano. Dos varas lo juntan, amén, en dos y se convierte uno, ejat. Entonces, ¿qué es lo que enseña Ezequiel 37.17? Las varas siguen siendo dos, no se fusionan, siguen siendo dos, pero les dice: serán una sola, ejat. Pero esa unidad no elimina la distinción. Dos varas siguen siendo dos varas, pero cuando lo juntas se convierte en una unidad, sin eliminar la unidad y la distinción. A este ejemplo, la Biblia mismo lo va a explicar, va a interpretar. Amén. Porque en Ezequiel 37.22 declara, explicando sobre este ejemplo de dos varas que se convierten en una unidad, sin eliminar la unidad y la distinción de las varas. Lo explica: y lo haré una sola nación en la tierra. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel, que estaban separados en dos reinos que más adelante serán unidos en una sola nación. En una sola nación, pero esa nación está compuesto de muchas personas. Amén. Uno en Dios, siendo muchos. Por tanto, el texto no dice que deje de existir como pueblos distintos, sino que serán unificados bajo un solo rey, con un solo propósito y gobierno. Y en este pasaje encontramos enseñanza muy clave, que la palabra una, que viene del hebreo ejat, que nos habla más claro en Ezequiel 37, significa unidad compuesta, porque hay dos sujetos, dos varas, amén, dos varillas, sin eliminar. Cuando se juntan, no se elimina la unidad ni la distinción. Por tanto, vemos que la palabra ejat habla de una unidad compuesta, sin eliminar la unidad y la distinción que demuestra en esa unidad. Una nación. Y una nación es un conjunto de pueblos, de personas, que tienen un solo rey, como dije al principio, y un solo gobierno. Si Moisés hubiera querido decir un solo individuo sin distinción interna, el hebreo tenía otra palabra, la palabra Yahid, esa palabra Yahid que nunca se usa para Dios. Por eso nos preguntamos, entonces, ¿Deuteronomio 6.4 define la personalidad única de Dios? La respuesta es no, no y no. Deuteronomio 6.4 no habla de personas, habla de identidad. O sea, Deuteronomio 6.4 habla de identidad y exclusividad. Por eso que el contexto bíblico demuestra polemizar contra el politeísmo. El texto no explica la ontología interna de Dios,
Porque el texto dice: Jehová es nuestro Dios, frente a otros dioses. Luego el texto dice: Jehová uno es, no muchos dioses, un solo Dios, no un solo sujeto. Amén. Por otro lado, el texto de Deuteronomio 6:4 responde a la siguiente pregunta: ¿cuántos dioses debemos adorar? Y Deuteronomio 6:4 no responde. Luego surge otra pregunta: ¿cuántas personas hay en la esencia divina? Deuteronomio 6:4 no responde. Pero, el mismo Antiguo Testamento demuestra distinción sin negar la unidad. Sin abandonar el monoteísmo, el Antiguo Testamento presenta distinciones personales. Por ejemplo, en Salmo 110, verso 1, dice: dijo Jehová a mi Señor. Luego en Isaías 48, 16, el que habla es Jehová, como Dios de Israel. Pero luego menciona que fue enviado por Jehová el Adonai y su Espíritu. Estas distinciones no contradicen Deuteronomio 6:4, más bien que coexisten con este pasaje. Jesús no reinterpretó Deuteronomio 6:4 como un solo sujeto. Jesús citó el Shema de Deuteronomio 6:4, pero también habló el Padre, Juan 17, 1 al 5. El Hijo enviado, siempre dijo: yo soy el enviado. El Espíritu Santo enviado por el Padre, Juan 14, 16, como otro, no como el Padre ni como el Hijo, sino como otro. Y lo llamaron Él. Rompe la palabra neutro con el artículo genitivo Él, dando como un personaje real al Espíritu Santo que enseña y guía. Jesús afirma la unidad, un solo Dios, pero también revela la distinción que demuestra la Biblia. Un solo Dios que se manifiesta en distintos personajes simultáneamente. Entonces el Deuteronomio 6:4 enseña el monoteísmo, enseña unidad divina, enseña la exclusividad en la adoración. El texto de Deuteronomio 6:4. Por tanto, Deuteronomio 6:4 no enseña que Dios sea una sola persona. Tampoco enseña que no haya distinción interna en la deidad. Con estas evidencias podemos declarar cuál es el gran problema de esta doctrina antitrinitaria o la doctrina de la unicidad. El problema más grande es con la distinción de los textos que muestra en la Biblia. Pero la Escritura nos presenta simultáneamente unidad de esencia y distinción personal, algo que la unicidad no puede sostener sin forzar los textos bíblicos. Veamos algunos textos que demuestran la distinción simultánea de la unidad y personalidad de ese Dios único. Punto 1, tenemos relación padre e hijo. El padre ama al hijo, Juan 5:20 dice. Entonces, el amor requiere sujeto y objetos reales. Nadie puede amar o nadie puede amar sin que haya otro objeto real a la par. O un objeto o un título no puede amar. El texto nos demuestra amor entre el padre con el hijo, no el mismo sujeto actuando hacia sí mismo. Punto 2, envío y procedencia. ¿Qué dice el texto de Juan 14:16? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Envío y procedencia. Aquí hay el que ruega, que es el Hijo. ¿A quién se ruega? Al Padre. El que es enviado, el Espíritu Santo. No son modos, sino agentes distintos. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, porque están distinguiendo los artículos ahí, bajo el texto de Juan 14:16, y demuestra distinción, y no modos, ni simples manifestaciones. La Biblia demuestra distinción triple, amén, a través de un hombre de Dios judío llamado Pablo. En 2 de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, amén. Aquí, con este texto, Pablo no usa una fórmula simbólica, sino racional y simultáneo. Para terminar con estos textos bíblicos que demuestran distinción de identidad real, de personajes reales, de sujetos reales, tenemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 6. Ahí Juan, judío, distingue claramente, por ejemplo, el que es, el que era y que ha de venir, que es el Padre. Juan usa los atributos de Dios de Éxodo 3:14 para referirse al Padre, que el Hijo viene en la gloria de su Padre. Luego tenemos los 7 espíritus delante de su trono,
que es el Espíritu Santo, en su total plenitud. Y el número 7 es número de perfección y totalidad. Y al final menciona a Jesucristo, el testigo fiel, que es el Hijo. En este texto todos participan de la misma bendición, pero no son intercambiables como los modos o simples manifestaciones, que hay doctrinas que enseñan una falacia. La unicidad parte de una conclusión filosófica. Dios no puede ser más de una persona. Esa es su pregunta y su conclusión filosófica. Dios no puede ser más de una persona. Entonces, esta doctrina de la unicidad entra a reinterpretar los textos para que encaje con su filosofía. Dios no puede ser más de una persona. Por eso van a usar modos, simples títulos. Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Filosofías, pensamientos filosóficos que obligan a hablar estas cosas cuando estas personas dicen Dios no puede ser más de una persona. Los trinitarios ortodoxos no hacemos eso, sino lo hacemos lo contrario. ¿Cuál es? Dejamos hablar al texto. Y cuando dejamos hablar al texto, aceptamos la tensión bíblica. ¿Cuál es? Un solo Dios, tres personas divinas. Aunque llueven ataques por la doctrina unicitaria, con el cuento de dioses, con el cuento del catolicismo, nosotros dejamos hablar al texto y aceptamos lo que dice el texto. Una sola deidad, pero en tres personas divinas. Un solo Dios, Deuteronomio 6:4, pero ese único Dios se ha manifestado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con identidad, no como modos, sino con personalidad simultánea. Con esta declaración de la palabra de Dios, concluimos y declaramos nuestra doctrina bíblica clara y precisa, que la Escritura enseña un solo Dios en esencia, revelado eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, distintos en persona, inseparables de deidad o esencia. Entonces encontramos el gran problema de la doctrina de la unicidad, no con el monoteísmo, sino la incapacidad de explicar la distinción real que la Biblia presenta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para ello, esta doctrina de la unicidad y los antitrinitarios usarán palabras como modos, estuche, Jesús humano y Jesús divino, y Jesús Padre. Esto es un momento con la Biblia, a través de Conozca la Verdad. Comparta para que muchas personas vean este video y conozcan la verdad. Dios lo bendiga.